Bueno, pues básicamente, esta es la primera vez que voy a mostrar unos datos y también la primera vez que trato de poner varios estudios separados en uno solo, entonces espero que no me salga tan mal. Y bueno, me siento muy afortunada porque también, bueno, yo soy de Oaxaca y escuchaba las ponencias anteriores y me sonaba tan cercano a lo que pasaba yo en infancia, ¿no? Que te dan todos estos procesos, digamos, de parte de nuestra cultura. Y, y bueno, básicamente también me emocionó mucho ver que mencionaban a Francisco Varela, porque cuando estaba por decidir qué estudiaba, y decidí estudiar biomedicina en Puebla con el doctor Enrique Soto, conocer el trabajo de Francisco Varela, de decir, puedo estudiar esto y hacerme esas preguntas tan incómodas para los neurocientíficos, ¿no? Para la academia que a veces es, la conciencia y se asustan, ¿no? O cuando muchas veces es un problema de, pues, de definición, de entender a qué referimos con tal o cual término o problema, ¿no? Cómo definimos nuestros problemas, ¿no? En ciencia. Y bueno, básicamente mi carrera ha sido de trabajar en sistemas in vitro, ¿no? En una cajita de Petri, tratar de estudiar sistema vestibular, luego en el animal in vivo, en roedores y en el pez, sistemas auditivos y oculovestibulares. Y en mis últimos dos postdocs, porque justo el que estoy haciendo ahorita en Estados Unidos es un segundo postdoc, es porque quise moverme. En el primer postdoc en la UNAM, en Querétaro, trabajé con monos y ahora al final dije, bueno, si puedo trabajar con humanos y registrar la actividad cerebral de las neuronas de los humanos, pues vale la pena aventarme otro postdoc y moverme a esa área, ¿no? Y básicamente, bueno, lo que voy a tratar de mostrar en esta charla básicamente es cómo nuestros neuronas, básicamente nuestros circuitos cerebrales, transforman secuencias simples, ¿no? De sonidos en algo más complejo, y cómo procesamos secuencias de sonidos o secuencias de palabras. Entonces, bueno, esto es importante, bueno, lo sabemos porque las secuencias de sonido son un elemento fundamental para nuestra vida diaria, para nuestra comunicación, para el disfrute propio de la vida, como es en la producción de la música o el baile. Y básicamente en estas funciones cognitivas que tenemos, eh, el elemento, digamos, o el bloque fundamental es esta secuencia de elementos, ¿no? Ya sean palabras o ya sean sonidos que tienen estos patrones temporales que van anidados, ¿no? Estas estructuras jerárquicas de secuencias de sonidos, ¿no? Los que llevan el ritmo, que son los más simples y métricos, y los que llevan, por ejemplo, la melodía, que tienen una variación en el tiempo y también en la frecuencia que componen la música, ¿no? Y bueno, algo común cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tocamos un instrumento o cuando nosotros bailamos, son estos loops que yo le llamo de continuos de percepción, acción, ¿no? Siempre estamos sensando el medio ambiente, procesándolo a un alto nivel, digamos, jerárquico de nuestro cerebro, y después generando acciones, movimientos, conductas para hacer sentido a esos sonidos que estamos escuchando, ¿no? Ya sea lo que escuchamos y poder responder o lo que escuchamos y poder movernos a ese ritmo, ¿no? Ah, bueno, entonces la charla tiene esta idea, primero presentar un poco de trabajo en monos para ver cómo los circuitos cerebrales procesan cuándo, ¿no? Esta información temporal. Y en humanos voy a presentar unos resultados preliminares que estoy teniendo sobre el procesamiento del qué, ¿no? También en las secuencias. Me voy a ir un poquito rápido, perdón, quizás ya puse muchas diapositivas, pero bueno, para el primer estudio entrenamos estos animales que, como pueden ver acá, escuchan un sonido y comienzan a sincronizarse. Durante este periodo escuchan esas secuencias como pip, pip, pip. Después viene una señal que le dice, comienza a sincronizarte con este ritmo, y el animal, como vieron, comienza a desplazar su manita, ¿no? De adelante a atrás. Entonces, básicamente esta secuencia consiste en una fase de percepción donde el animal necesita poner atención y extraer si es una secuencia rápida o una secuencia lenta, y después necesita moverse en sincronía con cada uno de estos elementos.
Importante es que también probamos condiciones en las que aleatoriamente omitimos uno de los sonidos, ¿no? Para probar si el animal solo estaba reaccionando o no a estas secuencias. Y bueno, lo que voy a mostrar aquí simplemente son las asincronías, la diferencia en tiempo entre el movimiento y el sonido. Si están perfectamente alineados o ocurren simultáneamente, tendríamos valores aquí de cero, ¿no? Bueno, lo que vemos es que para los diferentes ritmos, los lentos y los largos, el animal hace movimientos anticipatorios, ¿no? Como vemos aquí, tenemos asincronías, perdón, no sé, tenemos asincronías negativas por debajo de cero, es decir, el animal está respondiendo o moviéndose antes que ocurra el sonido, ¿no? Lo cual nos indica que se está generando lo que en inglés se conoce como el beat entrainment, ¿no? Que es esta capacidad de generar movimientos rítmicos anticipatorios a lo que viene, ¿no? Que es algo que se pensaba que era algo único en humanos, esta capacidad de tener esta conducta predictiva. Pero bueno, bueno, como resultado en otra tarea donde la secuencia, como ven aquí, es irregular, o sea, el animal no puede predecir porque no hay una regularidad en la estructura de la secuencia, pues todas las asincronías, todos los movimientos son reactivos, ¿no? Son positivos. Y bueno, lo que hicimos fue tratar de registrar en diferentes áreas del cerebro. Los datos que voy a mostrar aquí solo son de la corteza auditiva, que sería como la primera parte de nuestro cerebro cortical en procesar la información. Pero bueno, en este proyecto registramos todas estas áreas. Y bueno, como pueden ver, estos registros consisten en hacer cirugías muy detalladas e insertamos electrodos simultáneamente en diferentes partes del cerebro. Aquí están representadas las cortezas auditivas en el Rhesus macaco. Y básicamente estas áreas auditivas se componen de lo que se conocen como áreas primarias o secundarias, ¿no? Las primarias en rosa, que se le conocen como el cinturón, y en morado las más, digamos, o secundarias que se le conocen como el paracinturón, ¿no? Y bueno, lo que vimos primero a nivel de los potenciales de campo es, primero, que cuando el animal está escuchando las secuencias de sonido de manera pasiva, bueno, tenemos esta respuesta en azul muy aburrida, ¿no? El sistema auditivo está haciendo lo que, digamos, evolutivamente hace, que es procesar los sonidos. Pero como vemos, cuando el animal comienza a utilizar esta información, esta secuencia de sonidos para guiar su conducta, vemos cómo los potenciales evocados comienzan a cambiar de morfología, lo cual se refleja muy claramente aquí en este espectrograma, ¿no? Esta señal a lo largo del tiempo, de voltaje sobre tiempo, la convertimos en una señal de frecuencia sobre tiempo. Entonces vemos las diferentes frecuencias, bandas de frecuencias, y vemos cómo a lo largo, que conforme el animal está haciendo este beat and training, esta conducta rítmica, va aumentando la supresión del poder y va aumentando el poder en diferentes bandas, ¿no? Lo que queda muy marcado aquí en las rojas, ¿no? En azul es cuando el animal está escuchando pasivamente, casi todas las bandas de poder son muy similares, y en rojo es cuando el animal está percibiendo la secuencia y cuando comienza a moverse rítmicamente con esta secuencia que continúa, ¿no? Entonces, de entrada ya vemos que a nivel de los LFP tenemos una modulación muy dinámica, ¿no? Que va cambiando conforme el animal se va enganchando, digamos, con esta secuencia. Lo mismo pasa para otros tiempos más lentos, en este caso 850. Pero bueno, a nivel de neuronas, tenemos una gran variedad y ese es el problema cuando registramos neuronas, que te encuentras, ¿no? Como decimos, de chile, mole y manteca, y el problema es darle sentido a toda esa variedad, ¿no? Entonces aquí vemos a unos ejemplos de 3 neuronas en cada fila y lo que hicimos fue caracterizarlas si están respondiendo mejor al sonido o al movimiento del animal, ¿no? Y en base a eso, perdón, me estoy yendo un poquito rápido para que me dé tiempo, pero bueno, lo importante es que en base de esa clasificación tuvimos estos dos grandes grupos que llamo como neuronas sensoriales y motoras, ¿no? Todo esto en la corteza auditiva, que en mi época, cuando yo estudié, en los libros te decían que, bueno, las cortezas auditivas era propiamente una representación del sonido,
pero claramente vemos aquí que hay una representación aún en las zonas tempranas de las cortezas sensoriales de la conducta, ¿no? Del movimiento que está haciendo el mono. Entonces tenemos las neuronas sensoriales que, como pueden ver, en cada sonido están disparando, y las neuronas motoras que, cuando está la secuencia de sonidos, no responden, simplemente comienza a ver cuando el mono comienza a utilizar esta información sensorial para guiar su conducta. Bueno, este es simplemente un resumen diciendo que, bueno, en las áreas más tempranas de la corteza auditiva tenemos mucho más neuronas sensoriales, y en las áreas también auditivas, pero digamos de segundo orden, tenemos mayor representación de estas, o mayor proporción de estas neuronas motoras, ¿no? Entonces, básicamente es como el primer resultado, ¿no? Tenemos una representación tanto de la información bottom-up, de la información sensorial, como tanto de las señales top-down, o señales de predicción temporal, señales de atención o señales relacionadas al movimiento, que es lo que tenemos que continuar el análisis para ver de qué hay ahí, ¿no? Qué tipo de señales hay. Bueno, voy a saltarme algunas slides porque siento que vamos cortos en tiempo. Y bueno, como resumen de esta primera parte es de, bueno, indicar que, que estas capacidades de sincronización audiomotoras en estos primates no humanos no son tan limitadas como se pensaban, sino que tienen estas capacidades también de generar movimientos predictivos a secuencias acústicas, ¿no? La segunda conclusión es que tenemos toda una variedad de neuronas que están representando, como dije, tanto la entrada sensorial como la proyección, digamos, de alto orden. Y bueno, la segunda parte de la charla está relacionada a los estudios en humanos. Actualmente, bueno, actualmente se pueden registrar no solo LFP, no solo potenciales de campo, sino actividad de neurona única en humano. Y lo común es que se haga en pacientes que tienen algún problema de Parkinson o alguna otra patología de temblores. Entonces, cuando van a su cirugía en las que se les implanta la sonda que les va a dar la estimulación profunda, esa es una oportunidad para nosotros los investigadores registrar en ese momento, ¿no? Otro común es registrar en los pacientes epilépticos que van para identificar dónde está la fuente de epilepsia, y en vez de quitarles una gran parte de su cerebro, se les ponen varios electrodos para identificar de manera más detallada dónde está el foco epiléptico y puedan hacer una resección más fina, ¿no? Entonces no se le afecte mucho a los pacientes sus habilidades. Entonces, la primera parte voy a mostrar estos estudios en pacientes con un tipo de temblor. Y bueno, básicamente estamos registrando en la corteza dorsolateral prefrontal. Y bueno, aquí muestro al neurocirujano, al doctor Jeremy Greenlee, en el cual está haciendo una pequeñita craniotomía sobre el cráneo del paciente, y va a insertar esta sonda para estimular el núcleo subtalámico y controlar estos movimientos involuntarios que tienen estos pacientes. Pero justo antes de insertar esta sonda, nosotros tenemos acceso a esta área e insertamos estos electrodos que te permiten registrar, en este caso, solo 128 canales a lo largo de la profundidad o de la corteza, el grosor de la corteza. Y bueno, la tarea que estamos haciendo es una tarea clásica de memoria de trabajo, pero en este caso los pacientes escuchan 2 o 3 palabras, lo que voy a mostrar ahorita es solo 2 palabras, y en algunos ensayos estas palabras están ya ordenadas alfabéticamente. Por ejemplo, en este caso, un bote rojo, boat red. Entonces, el sujeto, la indicación que se le da a los pacientes es alfabetiza lo que escuches, ¿no? Entonces, en este caso, no tiene que hacer nada. Entonces, durante el periodo de ley de la tarea de Working Memory, pues esperamos que el sujeto solamente mantenga la secuencia de 2 palabras, ¿no? Pero hay otros ensayos en los cuales, por ejemplo, en este caso, se los presentamos al revés, los tiene que alfabetizar, tiene que hacer el flip
de las palabras y después en la parte final el sujeto tiene que decirlas, ¿no? Para que nosotros sepamos si correctamente las alfabetizó o no. Entonces, básicamente estamos trabajando una tarea muy clásica, que es una tarea de memoria de trabajo. Usamos palabras porque quisimos obviamente trabajar con pacientes, ellos están en la cirugía, están despiertos y queríamos ponerles palabras para atraer más su atención y también para ver si hay alguna señal diferente cuando ellos procesan lenguaje versus cuando procesen algún otro tipo de elementos, ¿no? Como podrían ser, no sé, números o eh, formas de colores, etcétera. Pero bueno, en este caso simplemente quiero mostrarles que en los pacientes, que esto es de unos pacientes y en esto es un sujeto sano, estamos observando una activación significativa cuando los sujetos están ya sea escuchando, están manipulando las secuencias o están respondiendo. Cada una de estas es una neuronita, cada fila, y aquí tenemos toda la activación que se obtiene con estos registros de activación funcional, ¿no? Vaya, me quedan 5 minutos, no creo que me dé tiempo. Perdón, me voy a saltar algunas diapositivas porque, eh, bueno, básicamente me voy a fijar en esta diapositiva. Entonces, lo que estamos viendo es que en las capas o en los contactos profundos es donde estamos viendo mayor activación de las neuronas y además, por ejemplo, si pueden ver aquí, es cuando el sujeto está diciendo el par de palabras en un orden gramatical, en las partes profundas ligeramente se están activando más que en las superficiales. Esto es muy importante para nosotros para probar todos estos modelos canónicos de procesamiento a lo largo de las capas corticales, que hay muchos modelos que se han generado en primates, pero no sabemos si sea lo mismo en humanos, ¿no? Es algo que queremos probar. Me quedaban 5 minutos. Bueno, el último estudio es en pacientes epilépticos, perdón, voy a ir súper rápido. Y en este caso, estos pacientes se les insertan aproximadamente 12 electrodos, que son estos. Cada uno de estos puntos negros registran los potenciales de campo, pero en la punta hay unos alambritos que nos permiten registrar la activación de neuronas únicas, ¿no? Que para nosotros los electrofisiólogos era un sueño poder registrar neuronas del cerebro humano, ¿no? Con esta resolución. Y estos pacientes se van 2 semanas en el hospital y están despiertos, están en acción mientras realizan todas las tareas, ¿no? Entonces son personas totalmente, bueno, están con algún tipo de sedación, pero son personas que pueden realizar bueno, potencialmente diferentes tipos de tarea. Y lo que estuvimos probando en este caso es algo muy simple, simplemente los pacientes escuchan secuencias de sonidos y queremos ver si podemos identificar áreas que estén codificando estas relaciones entre los sonidos, ¿no? Por ejemplo, cuando te encuentras a alguien en la mañana por primera vez y te dice buenos, lo más seguro es que la siguiente palabra sea días, ¿no? Buenos días. Entonces, nuestro paradigma, que es este que se conoce como de artificial grammar, básicamente juega con la probabilidad de transición entre los diferentes sonidos y como pueden ver, después del sonido C siempre van a escuchar F o C. Eso es lo que aprenden. Y en algunas otras secuencias violamos esa secuencia y les presentamos, después de un sonido D, que debería de predecir otros sonidos, les presentamos F y C. Entonces tenemos los mismos elementos acústicos, pero cuando eran correctamente, digamos, predichos por el anterior o cuando eran no predichos, ¿no? O sea, eran poco probables de que ocurrieran. Ah, bueno, básicamente el resultado es que en diferentes áreas del cerebro, incluyendo las cortezas auditivas, hipocampo, parahipocampo y en la parte más anterior del lóbulo temporal, que es el polo temporal propiamente, estamos viendo mayor segregación. Hay más neuronas que responden a la violación en este orden de secuencia en hipocampo y parahipocampo, por ejemplo, que son las rojas, y tenemos mayor neuronas que están respondiendo más a la predicción, ¿no? A lo que se espera que ocurriera en estas secuencias de sonido que están marcadas en azul.
Estamos sorprendidos, por ejemplo, de que vemos este tipo de activación en amígdala, ínsula o cingulado, ¿no? Que son áreas que clásicamente no entrarían dentro de todo este procesamiento o sistema de procesamiento de lenguaje o auditivo. Y bueno, finalmente, mi conclusión es, bueno, que para entender cómo estas secuencias de sonido se transforman en estructuras cognitivas, pues necesitamos tener esta resolución, ¿no? A nivel de sistemas, a nivel de circuitos. Y algo muy importante, que espero que estén de acuerdo conmigo, pensamos que es muy importante estudiar a la par tanto la cognición humana como compararla con la cognición en animales, porque es justo una manera donde nos permite contrastar lo que hace único, digamos, al cerebro humano o no, ¿no? O lo que evolutivamente es algo muy efectivo y se mantiene. Y bueno, finalmente el último mensaje es que actualmente tenemos una gran variedad de tecnología, ¿no? Que nos permite hacer desde sujetos que se están moviendo hasta hacer estos registros en pacientes que tienen muchos electrodos y, bueno, pueden moverse, pueden hablar, pueden realizar ecuaciones, pueden realizar jugar videojuegos, etcétera. Entonces, bueno, pensamos muchos que es como momento de cambiar un poco de paradigma, ¿no? De entrar a estas viejas preguntas y de incluir la cognición en acción, no solo la cognición, por ejemplo, lo que hice yo en mis monos, ¿no? Que son animales sobreentrenados que están en un laboratorio fijos, sino que abrirnos a la complejidad de lo que propiamente es la cognición en la vida diaria. Y bueno, finalmente esa es bueno, los agradecimientos más también importante a los PIs con los que trabajé en los últimos postdocs y que son los datos que les mostré. Y bueno, eso es todo. Espero que se queden.